Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy en caliente, papeles reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia que publicará La Posta en el transcurso del día. Si eres un freak de la política, seguramente recuerdas el escándalo de Hacking Team de 2015, una empresa de hackeo que fue hackeada. Cuando fue hackeada en 2015 se revelaron los supuestos clientes de esta compañía que tenía un sistema llamado DaVinci que permitía el monitoreo de tus comunicaciones, saber tu ubicación en tiempo real, usar tu cámara, tu micrófono y un montón de vainas bastante desagradables para los ciudadanos que estamos en favor de la privacidad. El gobierno ecuatoriano, liderado entonces por Rafael Correa, tomó el toro por los cuernos y salió a los medios y a la opinión pública a negar la existencia de cualquier tipo de contratación. Lo ha negado Rafael Correa, lo ha negado Ricardo Patiño, lo ha negado Romy Vallejo, lo ha negado el Corcho Cordero, entonces ministro de Defensa, y José Serrano, entonces ministro del Interior. Todos dijeron exactamente que no existía un contrato con esta empresa. Pues La Posta accede hoy al contrato, será publicado en el transcurso del día con una historia con los pormenores. En caliente también las decisiones que tiene que tomar el gobierno nacional, que ha aplazado hasta finales de este mes la presentación de un plan económico. En caliente también la reestructuración de la Asamblea Nacional, que tendrá que ser liderada por Elizabeth Cabeza, presidenta de la Asamblea, para esta semana, según la promesa de la nueva presidenta de la Asamblea, después de la caída del compadrito Lindo. Para analizar este y otros temas tenemos la suerte, la ventaja de contar esta mañana con Juan Sebastián Roldán. Él es secretario particular del presidente Lenín Moreno, un hombre que fue también funcionario del gobierno de Rafael Correa en sus inicios y se separó a tiempo, lo que no hicieron la gran mayoría de personas de ese gobierno. Hoy vuelve el servicio público. Bienvenido, Juan Sebastián, qué gusto tenerte acá. Gracias, Anderson. Saludos cordiales a quienes nos escuchan. Sí fui parte del gobierno de Correa. No sé si fue a tiempo, me pregunto todo el tiempo si fue a tiempo. La verdad, antes tenía yo este discurso que me consolaba de que hubo un primer gobierno de Correa y un segundo gobierno de Correa. Hoy creo que soy más crítico, no sé si es que tenía que haber sido parte de ese gobierno en general. ¿Por qué decidiste volver? ¿Por qué decidiste ser parte del gobierno de Lenín Moreno? Fue una decisión bastante difícil. Vivía un momento de mi vida bastante feliz con mi familia, con Lorena, mi esposa. Tengo un niño de 17 semanas, mi tercer hijo. ¿Ah, sí? La mía tiene 3. O sea que los dos estamos sin dormir esta mañana. Claro. No vamos a articular también como habríamos articulado hace un par de meses. Y la verdad, volver al sector público es difícil porque vuelves a tener todas las cámaras encima, tu vida se vuelve un poco menos tu vida. Y al mismo tiempo creo que el Ecuador está en un momento de quiebre fundamental. Estamos frente a una bifurcación entre generar un cambio real para dejar cimentados los pilares de la democracia, que no es menor, dejar cimentados los pilares de la transparencia, que creo que es uno de los elementos fundamentales del gobierno de Moreno, o perdernos en una gestión que puede derivar de la disputa permanente con los correístas, de la disputa permanente con la oposición. Yo he entendido que mi rol aquí va a ser ayudar a construir bitácoras claras, a dónde va el país en la política, a dónde va el país en la economía. Y yo creo que el presidente Moreno me buscó porque sabe que soy una persona crítica, porque me conoció cuando fui parte del gobierno del presidente Correa, sabe además de dónde vengo. Yo vengo de la ruptura de los 25 y nosotros partimos de la lógica de que solamente en la discusión crítica se pueden construir mejores derroteros para el país. Y espero que ese sea mi rol dentro del gobierno. Pero ¿cómo llega uno a un cargo como secretario particular del presidente? ¿Uno se mete a multitrabajo.com o te pega una llamadita? Uno tiene que meterse desesperadamente a todos los buscadores de trabajo que existan para ver si el presidente algún día se mete y te busca. Te llaman, el presidente me llamó. ¿Pero te llamó directo el presidente? Me llamó el presidente, sí. Me llamó el presidente. Yo con el presidente he mantenido contacto durante todos estos años. Lenín es la persona a la que yo renuncié cuando salí del gobierno de Correa, cuando decidimos separarnos porque el gobierno de Correa pidió tomar la justicia en sus manos. Luego mantuve contacto con él, teníamos discusiones permanentes, creo que de profundo respeto, y también durante la campaña teníamos conversaciones, más allá de que en ese momento no estábamos en la misma línea. Yo seguía teniendo profundas críticas de que la base central del correísmo se mantenga cerca
del entonces candidato Moreno, y hoy día creo que las cosas han cambiado. Creo que quienes están son los que deben estar, y creo que el desafío es enorme en términos de repensar el país, repensar las relaciones políticas, repensar la relación con los medios de comunicación, y para eso estoy. Están los que deben estar. No se anuncian nuevos cambios en el gabinete que lleven a cabo la pedida y reclamada purga que en este país se pide desde el 24 de mayo, cuando se entiende que Lenín Moreno quiere un gobierno distinto. ¿Por qué no gobierna con gente distinta? Gobierna con gente distinta. Sí gobierna con gente distinta. Para María Fernanda Espinosa como canciller. Para un botón el que está sentado al lado tuyo, que ha sido crítico del gobierno correísta como los que más durante 7 años. María Fernanda es una persona que tiene una relación muy cercana personalmente con el presidente Moreno. Tampoco es que, pues, también a ratos hay que entender qué significa un cambio de gobierno. El presidente Moreno tiene gente en la que confía, que estuvo en el gobierno de Correa hasta el final, gente que estuvo con él en muchos momentos, y es él el que tiene que tomar las decisiones. Es decir, más allá de lo que mucha gente pueda desear, el presidente es el que va a tener que correr con la responsabilidad histórica de sus decisiones y buscar a las personas que él crea que son las más adecuadas para acompañarle en esa decisión. 11 meses de gobierno, 10 meses de gobierno. ¿Qué le falta al presidente Lenín Moreno para cumplir un año en condiciones? La presentación del plan económico. ¿Por qué ha durado tanto la presentación de un plan económico? Yo creo que era primero saber lo que pasaba. No es fácil tomar un gobierno como el del presidente Correa. Eso era una olla de presión, por todos los lados, por la corrupción, por el tema económico. Decían que la mesa estaba servida y lo menos que estaba era servida. Tiene 600 obras con problemas estructurales para llevarlas adelante. Pero aquí además, solamente te pongo un ejemplo. Cuando dice 600 obras con problemas, la gente no termina de entender qué significa. El Hospital Monte Sinaí está ya gastado 170% del presupuesto inicial. Sí. No hay funcionario que pueda ahorita autorizar un centavo más de gasto, y tienes el hospital al 95%. Entonces ves el gran hospital hecho, pero la gente no puede utilizarlo todavía. Ahí tiene que haber una discusión, me imagino yo, con la Contraloría, con las instituciones de la justicia, para, más allá de que encuentren responsabilidad en quien tenían que encontrar, ese hospital se pueda terminar, pero son 600 obras en exactamente la misma condición. Pues claro, la gente puede decir, ya deberíamos haber visto más. Sí, si es que habríamos partido de cero. Lo que pasa aquí es que todo partió de menos 30, porque la economía, lo de la presentación del Contralor la semana pasada es increíble. Ya vamos a ir a eso. Es decir, contratos de endeudamiento que eran declarados reservados. Son cosas que no se comprenden. Y yo creo que lo primero que hizo es limpiar la mesa para luego presentar algo claro, y yo esperaría que eso es lo que pase a fin de mes. El plan económico que nos va a presentar va a ser un plan económico para salir del hueco o para llegar hasta el fin del mandato de Lenín Moreno con las reglas claras y poder decirle a los inversionistas, hacia allá vamos. Va a ser un plan económico que va a proyectar el Ecuador hacia adelante, más allá de cuando termine el poder el presidente Moreno, porque así tiene que ser. Un plan económico tiene que tener las certezas para que un inversionista piense el Ecuador de aquí a 20 años. No le puedes plantear un tema de aquí a 2 años. Las inversiones se sostienen en el tiempo y se amortizan en mucho más tiempo de lo que dura un gobierno. Pero además tiene que solucionar los problemas estructurales que hoy día vivimos. Es decir, hay que discutir cómo vas a financiar los gastos actuales. Hay que discutir en dónde vas a recortar, porque van a tener que haber recortes. Y ahí el ofrecimiento de María Elsa, creo yo que... Ha sido muy clara la nueva ministra de Finanzas, es decir, si hay que hacer un esfuerzo, el primero en hacerlo va a ser el gobierno nacional. Porque de otra manera no puedes pedir un esfuerzo al resto. ¿Cómo hace un esfuerzo el gobierno nacional? Tienes que hacer una revisión de cuáles son los gastos que tiene el gobierno nacional y cómo los puedes recortar, pero no solamente los gastos en términos duros económicos, sino también simbólicos. ¿Cómo cuáles? No puede haber un ministro con 7 carros, no puede tener 40 guardaespaldas. Son cosas que parecen con 40 guardaespaldas. No sé si hay 40, estoy exagerando. Puede haber ministros con 10. Hombre, cuenta puede que haber ministros con 10. Pero son cosas que a la gente le van a demostrar un cambio. No puede ser que yo, ciudadano, esté cruzando la calle y de pronto pase una caravana que parece la presidencial y es un ministro. Eso no puede pasar. No puede ser que el gobierno esté arrendando edificios para ciertas instituciones y tiene otros edificios que podría utilizar de propiedad pública. Son cosas simplemente de ordenar. Aquí lo que pasó es que hubo mucha plata, mucha plata. Y se actuó como quien tiene mucha plata y no tiene que controlar ese dinero. Y hoy día hay que hacer exactamente lo contrario, hay que cuidar cada centavo porque hay muchísimas necesidades. Porque ya no hay plata. Porque hay muchísimas necesidades. Sí hay plata, hay mucha plata, es decir, hay miles de millones de dólares, sin embargo, si cuidas cada centavo, beneficias a los que lo necesitan. La Contraloría General del Estado ha leído un borrador del informe que presentará a este país, advirtiendo que existirán responsabilidades penales y administrativas por habernos endeudado
de forma ilegal, volviendo reservados los contratos de negociaciones de la deuda, si es que existían tales documentos, porque en muchos casos ni siquiera existían documentos de las negociaciones de la deuda, y el país puede estar en una situación muy delicada, muy por encima del límite legal del techo de la deuda. ¿Cuál será la postura del gobierno nacional? Primero, escuchar lo que tiene por responder, lo que tienen por responder las personas a las que les pide una respuesta a la Contraloría, porque la Contraloría entregó un borrador, a ese borrador le corresponde una respuesta y después un informe. Con un informe definitivo habrá que ver qué es exactamente lo que se tiene que hacer, y el gobierno se alegra de que estas cosas salgan al público. El gobierno lo está viviendo todos los días y es importante que los ecuatorianos lo conozcan. Es fundamental que los ecuatorianos sepan cómo estamos endeudados, en qué circunstancias, con qué países, en qué interés, a qué plazo. No puede ser que un documento de deuda, es impensable que un documento de deuda sea reservado, es impensable. Yo me imagino que mientras negocias un proceso de deuda, puedes reservar esos documentos porque estás en el proceso de negociación. Evidentemente, pero una vez conseguida la deuda no puede ser, nunca lo ha sido en la historia de la República, secreto. Y yo creo que es secreto porque las condiciones son tan extremas y poco presentables como las que presentó la Contraloría. Dos cosas. Estos documentos son secretos porque hay un decreto presidencial que así lo permite. Porque el presidente Lenín Moreno mantiene vigente ese decreto. No sabía que era así, voy a preguntar. No sabía que era un decreto el que mantenía eso como secreto. Sin embargo, estoy seguro que el presidente Moreno va a buscar la transparencia en todas las áreas. Lo he hablado con él y el primer tema fue el tema del IES, ¿no? La posición de transparentar ese estudio actuarial, que todo el mundo lo conocía, pero nadie se atrevía a transparentarlo. La posición de transparencia es una posición estructural de este gobierno. Fuiste muy crítico con el presidente Moreno por darle el respaldo a Richard Espinosa cuando estuvo embarrado de lodo hasta el cuello ante la opinión pública y era presidente del directorio del IES. ¿Crees que fue un error del presidente? Que ya sé que a nadie le gusta llegar al cargo y hablar mal de su jefe, pero... No se trata de hablar mal de mi jefe, se trata de que hoy día, lamentablemente, ya tengo que guardarme ciertas opiniones mías para mí mismo porque soy el vocero oficial de la presidencia. Creo que hoy día el IES está en mejores manos. Para no irnos todavía de la deuda, reestructuración del techo de la deuda, me imagino que es la primera opción que tienen sobre la mesa. Eso se hace vía asamblea. ¿Creen ser capaces de lograrlo con la nueva mayoría? Es que yo creo que antes de discutir la reestructuración del techo, lo que hay que ver es cómo está compuesta esta deuda para ver cómo puedes manejarla, qué puedes reperfilar de esa deuda lo más rápido posible. Hay un montón de cosas que hay que hacer, hay que ver cómo mismo estás endeudado, con quién puedes hablar, qué puedes postergar, cómo puedes tratar esto con quienes con quienes son beneficiarios de nuestra deuda, de tal manera que ellos no sean perjudicados y el Ecuador tenga una posibilidad de salida. Creo que es el primer camino. El segundo camino habrá que ver el camino político, sin embargo todavía no estamos ahí. Alberto Acosta Burneo, uno de los nombres más respetados en el análisis económico, respondió a la designación de María Elsa Viteri con una frase dura que la cito textualmente: es un mensaje perverso para los mercados. ¿Cómo respondes tú a una declaración como esa? A mí Alberto me parece un hombre respetable, sin duda alguna, y me parece un hombre valioso, que tiene una posición ideológica distinta a la del gobierno, y por tal razón me parece natural que critique el nombramiento de María Elsa. Yo creo que la ministra tiene perfectamente claro lo que tiene que hacer, esta ministra o cualquiera. La ministra de Economía que hoy asume tiene que reperfilar la deuda, la ministra tiene que sanear las cuentas públicas, la ministra tiene que cambiar esta lógica de que cuando hay un bache, tapo el bache haciendo otro bache a un lado. Es decir, hay que cambiar estructuralmente la situación. Yo estoy seguro que ella conoce cuál es su responsabilidad y he escuchado del presidente en los escasos días que le ha acompañado que ha sido claro y enfático en que lo que busca es un plan económico que proyecte el Ecuador hacia el futuro y que sea el único esfuerzo que le pidamos al Ecuador, acompañado por supuesto de nuestro esfuerzo particular. Se ha prometido que ese plan económico va a ser socializado, que es una palabra que no me gusta, pero es la palabra que usan, con las fuerzas productivas, los empresarios y las cámaras de este país. ¿Es así? La ministra ya ha tenido reuniones con las fuerzas productivas, los gremios, el sector financiero, porque sabe perfectamente que un plan económico sin tomar en cuenta, aparte de los actores, no son todos, porque son los actores grandes, hay que hablar con los medianos y con los pequeños también, sin tomar en cuenta a los actores, es un plan económico salido de una oficina que no va a tener ninguna validez. Si es un plan económico que va a durar más allá del mandato del presidente Moreno, según nos cuentas esta mañana, ¿por qué no se conversa también con los actores de oposición que hoy no son gobierno, mañana podrían serlo? Creo que es una buena idea, creo que es un tema a tomar en cuenta, creo que es importante poder
tratar este tema con los actores de oposición. El problema es que el margen de tiempo no es muy grande, es decir, ya no podemos postergar más la presentación del plan económico porque si bien vamos a mirar hacia el futuro, las urgencias también están pendientes y no podemos seguir en las prácticas anteriores, ¿no es cierto? Entonces, si bien tenemos claro qué no vamos a hacer, es fundamental también plantear una línea y sobre esa línea discutir. El espacio de la Asamblea es el espacio natural para discutir este tipo de cosas. Van a plantearse ciertos cambios legislativos. Yo decía en una entrevista hace un momento, porque me preguntaban si la Asamblea es un caos, yo decía, no, la Asamblea está funcionando. Durante 10 años la Asamblea casi no funcionó, había mayorías enormes que no discutían casi nada, que la ley que entraba salía exactamente igual. Sí, hoy día lo natural es que una Asamblea le mandas una propuesta y te manda ciertas modificaciones, porque al fin y al cabo significa la diversidad del país en otro poder del Estado. Yo creo que eso sería necesario, van a pasar por ahí algunas reformas y creo que la opinión pública hoy día también es un actor con el que estás discutiendo las cosas permanentemente y ese es un actor que también filtra lo que la oposición piensa. ¿Tienen nueva mayoría en la Asamblea? ¿O son un gobierno sin mayoría? Es un gobierno que discute con muchas organizaciones políticas y que llega a acuerdos con organizaciones políticas sobre temas específicos. Como has visto, en distintas leyes se han sumado votos de distintas organizaciones. No creo que se pueda hablar de una mayoría o una aplanadora, no. Hay un bloque cercano al presidente Moreno. En ese bloque también hay voces críticas en algunos de los temas. Eso es sano, eso se agradece. Y hay discusiones con las organizaciones políticas sobre distintos temas para llegar a acuerdos específicos. La designación de Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea Nacional, me gustaría una primera lectura tuya. Suena extraño en este país, yo a veces hasta me río porque parecería que todo sale del Palacio. La designación de Elizabeth Cabezas fue la decisión del bloque de país inicialmente. El bloque de país tuvo 3 nombres. El bloque de país puso 3 nombres y el presidente le dio el dedo arriba a uno, ¿no? El bloque de país no, el bloque de país puso 3 nombres y esos 3 nombres fueron discutidos en el bloque de país y ese bloque de país planteó sus preferencias. Y de las preferencias del bloque de país es que el presidente Moreno en la discusión dentro del partido planteó también que estaba de acuerdo con esa preferencia. Pero no se trata de Elizabeth, se trata de que sinceramente es el bloque el que tiene que tomar ciertas decisiones por sí mismo. Estábamos acostumbrados a que el presidente Correa decidía quién era la persona, en qué momento, en qué circunstancias y qué decía. Eso no pasa con este gobierno. Sé que todavía tenemos que acostumbrarnos, pero eso es sano, eso es democrático. Y lo que está pasando en la Asamblea y lo que le pasó la semana pasada a la Asamblea es una demostración de que ese es el margen democrático que el Ecuador tiene hoy día. El presidente Correa terminó su mandato el 24 de mayo del 2017, nunca ha dejado de estar presente ni en las decisiones ni en los pronunciamientos del gobierno, aunque no se lo nombre. El expresidente Correa acusa al actual gobierno de haber iniciado una persecución en su contra, utilizando organismos de control como la Contraloría, por ejemplo, a la que asegura actúa bajo órdenes presidenciales. Creo que la primera tarea con el expresidente Correa es dejarle en paz en su descanso. No está presente en las discusiones del gobierno, en eso estás equivocado. El presidente Correa está presente en el ático en Bélgica y con sus compañeros que hoy día quieren crear un nuevo movimiento. Y creo que ahí hay que dejarle en paz, en ese programa que tiene en el canal ruso, en una lógica medio de entrevistador, medio de opinador, en la que pregunta y se responde. Es un presidente Correa, bastante presidente Correa. Muerto y déjenlo muerto. La semana anterior, las mujeres amazónicas hicieron un plantón abajo de Carondelet exigiendo que el presidente se diera un poquito de tiempo, las recibiera, las escuchara y le presentaran por fin un mandato que han traído desde la Amazonía, caminando largamente, un mandato en contra de la minería y la explotación petrolera. Fuiste designado por el presidente Lenín Moreno, tu primera actuación pública, recibiste a las mujeres amazónicas, tuviste un diálogo con ellas, pero no lograste que te entregaran el mandato porque se lo quieren entregar en persona al presidente. ¿Por qué el gobierno del diálogo, o el presidente del gobierno del diálogo, no bajó un momentito del palacio y tuvo la conversación que le pedían estas mujeres? Porque el presidente del diálogo es el presidente de 16 millones de ecuatorianos. El lunes el presidente tuvo que suspender su agenda porque venía de Chile y tuvo una complicación en su vuelo. Tuvo solamente martes y miércoles para poder despachar todo lo que tenía que hacer la semana. Viajó a Manabí el jueves y el viernes estuvo en Santa Elena. Cuando hablé con ellas les expliqué la situación, escuché
lo que tenían por decir. El presidente estuvo muy atento a lo que ellas expresaban, porque claro, como decimos nosotros en la sierra, al fin y al cabo la tierra llama y el presidente es amazónico. Y cuando ves la preocupación que estas mujeres tienen por los temas de explotación petrolera y minera, por supuesto que te llama la atención y te preocupa lo que tienen por decir. Yo les planteé a las mujeres amazónicas que el presidente les quería plantear que ellas no vengan, sino él ir a verles. Ellas dijeron que no, que preferían volver, que preferían verle en el palacio. Y el presidente estuvo abierto a hacerlo el próximo jueves a las 5 de la tarde. Así lo entiendo. Creo que es un buen mensaje, creo que es un mensaje de coherencia, y al mismo tiempo tengo que adelantar algo, y es que si tú ves las 22 peticiones, son peticiones perfectamente respetables y muy difíciles de cumplir. Es decir, se plantean el fin de la explotación petrolera y el fin de la explotación minera. Estábamos hablando hace un momento del plan económico. Este gobierno tiene que pagar a los profesores, tiene que pagar a los médicos, tiene que poder pagar la educación pública, y lamentablemente seguimos teniendo, no hubo tal cambio de la matriz productiva, seguimos teniendo una dependencia con el petróleo. Solamente que el presidente se va a sentar, les va a escuchar y me imagino que les va a plantear alternativas. Ojalá el diálogo sea abierto de las dos partes. Yo reconozco la valía, reconozco lo simbólico de que sean las mujeres amazónicas las que discutan el tema. Yo me conmoví cuando les escuché y estoy seguro que el presidente encontrará también el camino para que ellas sientan que es un presidente que les escucha, aun cuando no va a poder cumplir todo lo que ellas puedan pedir. Vamos a hablar del diálogo. Nada más una pregunta de Diego Sáenz dirigida a Juan Sebastián Roldán. Juan Sebastián, usted fue separado por destapar temas de corrupción del gobierno anterior. ¿Podrá destapar corrupción en este gobierno que tenga que ver con Rafael Correa o con los nuevos gobernantes? Saludos a Diego. No fui separado por destapar temas de corrupción. Yo cuando fui secretario de Transparencia hice público 700 casos de corrupción dentro del gobierno que llevaron a un ministro en funciones a la cárcel y al hermano de la hoy asambleísta Marcela Guiñaga también a tener una orden de prisión por las visas de los cubanos. En ese momento no fui separado, yo me separé y nosotros salimos del gobierno por la discrepancia con la consulta popular e intentar tomar la justicia en manos del presidente Correa. ¿La corrupción está hoy entre tus prioridades? La corrupción está siempre entre mis prioridades. A mí la corrupción me asquea y a mí me parece que quienes le roban al Estado, le roban a las mujeres que tienen que explotar la basura por las noches con sus niños. Yo cuando pienso en que alguien le roba un centavo al Estado, pienso en esas mujeres, a esa persona le están robando. Y yo soy una persona de izquierda, yo sí tengo una opción preferencial por los pobres. Y cuando veo eso me estremece. Por tal razón, sí, la corrupción siempre será un tema en el que yo esté pendiente y creo que la corrupción ha sido uno de los ejes en torno a los cuales el presidente Moreno se ha movido desde que llegó al poder. Cuando el presidente asume funciones, promete una cirugía mayor a la corrupción, una metáfora con la que prometía inaugurar una lucha inclaudicable más que contra la corrupción, contra la impunidad. ¿Crees que ha avanzado lo suficiente y lo suficientemente rápido en conseguir resultados en esa promesa? Creo que la lucha contra la corrupción es una decisión. Creo que la decisión está ahí. Creo que lo que hizo el presidente Moreno es a esa olla de presión hacerle un agujero. Y creo que está explotando por todas partes. Es como una presa en la que ya el agua no puede salir y el presidente Moreno le hizo un agujerito pequeño y se ha preocupado de que nadie lo cierre. La presa se está resquebrajando y están saliendo un conjunto de elementos a la luz. Pero no solo es trabajo del presidente Moreno. Parte fundamental es, por ejemplo, romper esta lógica de sanción de la Superintendencia de Comunicación a los medios de comunicación que osaban hacer algún tipo de denuncia. Está fuera Ochoa, ¿no? Más allá, no es decisión del presidente Moreno, fue decisión del Consejo de Participación, pero un Consejo de Participación independiente con la mayor votación que ha recibido la Asamblea desde que se posicionó el 24 de mayo. El tema de que los medios puedan hacer su trabajo, el tema de que los poderes puedan hacer su trabajo sin necesidad de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, el tema de que el gobierno denuncie temas en fiscalía de corrupción, como lo ha hecho, creo que van a marcar un camino de no retorno y creo que es bien positivo para el Ecuador. Son tantas cosas. Vamos a retomar la esfera del diálogo, que va muy pegado a lo que vamos conversando. Este gobierno se inicia con una gran promesa del diálogo, es de hecho su primera cara ante la ciudadanía. 4.000 mesas de diálogo se ponen en funcionamiento. 11 meses después, ¿cuáles son los resultados? El jueves hay una reunión con la CONAIE en la mañana para discutir los compromisos establecidos por el gobierno el año pasado. La discusión con los empresarios trajo
temas específicos planteados por ellos y que se han incorporado a la agenda del presidente Moreno. La discusión con los exportadores también ha tenido resultados específicos y esperamos que ese diálogo también se vaya transformando específicamente con los exportadores, con los empresarios, con los grandes, los pequeños y los medianos en el plan económico que vamos a llevar adelante. El diálogo es una forma de comprender que el diálogo ayuda, es una forma de comprender el mundo. Yo no dialogo contigo para yo convencerte de lo que creo, yo dialogo contigo porque entiendo que tú tienes algo que contribuirme, contigo o con quien camina por la calle. Esa es la posición del gobierno. El gobierno cree que solamente dialogando vamos a poder saber qué es lo que necesitan y demandan la mayoría de los ecuatorianos. Hay una pregunta de Darío Salazar. Juan Sebastián, la consulta dio muerte política a la permanencia política. ¿Por qué el presidente no da muerte política y recicla tantos funcionarios correístas? ¿No hay más gente valiosa en otros sectores de la sociedad como tú? Solamente que a mí también me podrían decir excorreísta. Ese es el problema que tengo en la vida. Cuando camino por la calle y la gente me dice, tú eres buena gente, pero fuiste correísta. Estás marcado con la cruz. Ese es un golpe en plena boca del estómago, como cuando nos pegaban un pelotazo cuando uno jugaba fútbol. Creo que hay mucha gente valiosa que se va a ir incorporando. Creo que hay gente profundamente valiosa que estuvo con Correa hasta el final, gente decente, que hoy día está en este gobierno, y gente decente que no está en este gobierno también. No creo que todos los correístas eran unos ladrones con los que no. Creo que una parte importante de la dirección sí lo era, y creo que hay gente que aún cuando hoy día está en oposición del presidente Moreno también es gente decente. Creo que hay que descorreizar este país en todo el sentido de la palabra. Esto no puede ser el país de los buenos versus los malos. Si esta lógica de negro o blanco, Correa era binario en todo el sentido de la palabra, o estás conmigo o eres traidor. Y creo que tenemos que salir de esa lógica pronto. No porque haya gente que hoy día apoya al expresidente Correa, esos son corruptos, perversos, malvados. No creo que hay gente decente. Y creo que esa gente hay que sumarle en una propuesta estructural de cambio del país. Para continuar, solo una pregunta más, Juan Andrés Bravo. ¿Debemos entender que el presidente está negando por adelantado las peticiones que le harán las mujeres amazónicas? No. Primero, el presidente no está negando nada. Lo que estoy diciendo es que en el marco de un diálogo hay que saber cuál es el margen de discusión que va a haber. Y creo que, y se los dije a ellas, lo que estoy diciendo hoy día públicamente es algo que les dije a ellas. Yo no creo que hay que crear falsas expectativas ni mentiras a la gente. No es que te reúnes con todos y les dices a todos, sí se puede, tranquilas, yo lo voy a hacer. No, esa no es la lógica de este gobierno. Este gobierno trata a la gente con seriedad. Y en el diálogo dice lo que puede hacer y lo que no. Y aquí hay un margen de las cosas que se pueden hacer y las que no. Acabar con la explotación petrolera y acabar con toda la explotación minera después del jueves sería mentirle al Ecuador. Afinar lo que se hace con esa explotación petrolera y minera, discutir lo que se va a hacer en el futuro, mirar cuáles son las preocupaciones. Me acuerdo ese día me decían que del bloque 10 tienen una preocupación de que hay una enorme contaminación en los ríos. Eso hay que mirarlo. Eso hay que mirarlo porque eso no puede pasar. Hay que ver qué pasa con el futuro, sentarse con los ministros. Con el presidente no solamente voy a estar yo, va a estar el ministro de Hidrocarburos, el ministro de Minas, el ministro de Ambiente. Y sobre esa base es un diálogo que tiene sentido. Yo lo que no creo es que puede haber una lógica de presión, de que me siento y me conceden. Porque como ustedes bien saben, hay un grupo de mujeres amazónicas que tienen una posición y hay otro grupo de mujeres amazónicas que tienen otra posición sobre el mismo tema. Y gobernar significa ir juntando espacios, ir generando espacios en común para que las decisiones construyan un futuro más cierto. Buscar los puntos de encuentro. Así es. Vamos a otro tema caliente, Juan Sebastián. La frontera norte, frontera con Colombia. Un agujero muy permeable donde nos han puesto una bomba declarada acto terrorista, donde nos han explotado una bomba que no sabemos a qué responde, donde hemos tenido 3 ataques contra nuestro ejército, el último muy en caliente ayer por la tarde, que deja 2 heridos. ¿Se le está yendo de las manos el control de la frontera a este gobierno? No, todo lo contrario. Este gobierno está incomodando a la delincuencia. Cuando no pasa nada en la frontera norte es porque los policías y los militares no están apretando a los delincuentes. Lo que está pasando, y hay que explicarlo, es que hay grupos disidentes de las guerrillas que firmaron un acuerdo con el gobierno colombiano que se sostienen todavía en la delincuencia, que siguen manejando una lógica de discusión y de acuerdos con el narcotráfico. Esos grupos están tratando de pasar al Ecuador y los militares y policías del Ecuador, heroicos militares y policías, están confrontándolos. Cuando los confrontan, cuando los meten presos, cuando les complican la vida, ellos ponen bombas, pero eso no significa que se va de las manos, eso significa que estás incomodando la vida de los delincuentes. Y ese es el trabajo del Estado.
El trabajo del Estado es el trabajo de los impedir, organismos de seguridad del Estado claro, también será impedir que la delincuencia que se cuando dé. hay panfletos de que va a estallar una bomba, como lo hubo en el caso de San Lorenzo, alguien en el sistema de inteligencia de este país, que es bastante nutrido, se dé cuenta o mande una alerta, ¿no? Sí, sí, hay que ver quiénes fueron los responsables de no hacerlo. Como el otro día veía que hay un ingeniero que también llamó la atención de la caída del puente que se dio en los Estados Unidos. Claro, hay que ver quiénes son los responsables de no haber tomado en cuenta esas alertas. Solo que yo quiero dejar aquí claras las cosas. La policía y los militares tienen en perfecto control la frontera, y lo que está pasando es que les están golpeando letalmente a estos grupos delictivos, de tal manera que ellos quieren golpear y generar una imagen distinta. Eso no está pasando. Lo que está pasando es que el gobierno es firme y está acabando con estos delincuentes. Tiene ya 7 presos, perdón, son 12 presos en total, 7 en la primera redada, 5 en la segunda redada. Sí. Y creo que ahí hay cosas que también hay que sacar adelante. Por ejemplo, lo que pasó con Loja la semana pasada, Anderson. Ese caso que estremeció a todos los ecuatorianos de la niña. respuesta al caso de Emilia. Ahí ya está desarmada la banda, 18 personas en 5 ciudades apresadas. Un golpe que, por cierto, hemos valorado muy bien en la opinión pública con una respuesta efectiva contra el crimen organizado. Y no se trata de una virtud del gobierno, se trata de una virtud de la policía. Evidentemente. Y de las Fuerzas Armadas. Y esa policía y esas Fuerzas Armadas son las que se tienen que llevar el crédito, porque más allá de este gobierno, ellos se van a quedar. Hay una Secretaría Nacional de Inteligencia en este país, una secretaría que entenderás mejor que yo de dónde viene y a qué responde. Fue creada por la plena desconfianza que tenía el presidente de la República en los organismos tradicionales de seguridad del Estado, la inteligencia policial y militar. Una secretaría que responde directamente al presidente y a nadie más. Una secretaría que tiene bajo su mano los famosos gastos reservados revividos durante el gobierno de Correa. Una secretaría que tiene un sistema de espionaje. Traigo el tema que publicará La Posta en el transcurso de esta mañana a la conversación, Hacking Team. Una denuncia de los medios de comunicación en 2015 que fue absurdamente burlada por los gobernantes de turno, en la que se le mintió el país en comunicados oficiales, en declaraciones presidenciales, en todas las vías de ruedas de prensa y de comunicación que puede haber con el país. Se nos dijo, no existe ese sistema. El sistema existe, tenemos los documentos y ese sistema hoy está en vuestras manos. Estoy pocos días en el cargo, entonces no te puedo responder de todos los temas. Sin embargo, sobre la SINAIN sí sé que el presidente pidió a 2 ministros de su gabinete, que prefiero hoy día no hacerlo público, replantear cómo funciona esa secretaría y posiblemente desaparecerla. Es decir, el presidente Moreno no recibe de esa secretaría una lógica de espionajes y eso no pasa. Y hoy día ha nombrado al secretario Costa, porque cree que es un hombre serio, que no va a entrar de ninguna manera en esa dinámica. No, esa no es una secretaría vinculada a la posición de Moreno, y esa no va a ser una lógica de este gobierno de ninguna manera. No quiero, primero, ni apurarte en tus declaraciones, porque entiendo que estás recién llegado al despacho, ni comprometer la seguridad nacional de este país, pero es posible que el planteamiento del presidente busque desarmar la Secretaría de Inteligencia para devolverle la inteligencia al origen natural, a quienes manejan los organismos de seguridad de este Estado. El presidente Moreno es un hombre que cree en la institucionalidad, eso sí te lo puedo decir. Y el presidente Moreno quiere modificar la situación de esa secretaría. Más allá de lo que yo me acabo de enterar, de lo que me dices que van a denunciar hoy día, pero cuando yo lo conocí por los medios de comunicación desde afuera, por supuesto que me alarmó. Eso no puede pasar en un país como el nuestro, no puede pasar. La tentación del poder siempre es de exceder sus límites, y para eso existe la democracia. Como aquí no había un régimen democrático puro y duro, no había cómo parar ese tipo de tentaciones del poder. Yo me alegro que vayan a ser públicas ese tipo de denuncias, y me alegro también que quienes hayan sido responsables de tremendas barbaridades le respondan al Ecuador. Rolando Tobar nos desvía para hacerte una pregunta. ¿Qué pasó con los informes de responsabilidad administrativa descubiertos en la Secretaría de Ciencias y Tecnologías CENESID? Desconozco, voy a preguntar y estaré encantado de responderle. No sé de lo que me está hablando, pero puedo preguntar hoy día y darte a ti una respuesta para que le respondas a Rolando. Por supuesto que sí, Rolando, quedamos pendientes, comunícate por interno, pero de verdad yo lo voy a presionar a Juan Sebastián para que te dé una respuesta. No necesitas presionarme, pero... Una de las grandes críticas al gobierno de Lenín Moreno viene vía política exterior, que es uno de los grandes debates a los que ha habido pocas respuestas. Me explico mejor. El presidente Lenín Moreno, el 27 de mayo del 2017, promete aires frescos en la política exterior de este país,
en relación, por ejemplo, a las relaciones con Estados Unidos. Unas relaciones que se están refrescando. Hemos recibido altas visitas de altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y bueno, se reencausa la relación con miras a un acuerdo comercial. Eso por un lado, me gustaría que lo comentemos. Por otro lado, la constante crítica a la posición tibia de Ecuador al respecto de Venezuela, en la cual me gustaría ponerte en aprietos y pedirte una postura clara. ¿Vamos a seguir creyendo que Venezuela es una democracia? Voy a comenzar por esa respuesta difícil, que entenderás es la pregunta que he preparado desde antes de aceptar el cargo, porque la situación de Venezuela es delicadísima. Lo que está pasando en Venezuela es innombrable. Es decir, pensar que 1.200.000 venezolanos han salido de ese país no tiene respuesta tranquila posible, no hay una explicación serena. Venezuela está en gravísimos problemas y que sus ciudadanos tengan que abandonar ese país forzados por la situación política y económica, por supuesto que le llama la atención fuertemente al gobierno. Y el presidente Moreno lo ha dicho. El presidente Moreno... Voy a forzarte un poquito más. ¿Este gobierno sigue creyendo que Venezuela es una república democrática? Yo lo que creo es que este gobierno está intentando ponerse en una posición de solucionar el problema de Venezuela. No se trata solamente de condenar desde fuera y quitarte, porque el problema sigue ahí y es un problema serio, es decir, están absolutamente entrampados. Lo que va a pasar en este futuro cercano con las elecciones no tiene explicación alguna, es decir, parte de la oposición rompe, la otra oposición se queda, Maduro se mantiene en el poder, parecería que las elecciones están entrampadas en una situación sin salida. Este gobierno lo que quiere es ser parte de la búsqueda de solución. Te lo voy a repetir muchas veces. Con ese escenario que describes, ¿por qué Ecuador sigue considerando a Venezuela como una democracia? Es que el Ecuador lo que tiene que hacer es buscar un espacio de salida. No se trata de cómo considere el Ecuador a Venezuela, no se trata de que el Ecuador condene lo de Venezuela y se retire, no, el Ecuador está buscando un camino de solución. Porque una vez que el Ecuador se aclare y le aclare a sus ciudadanos cómo ve las cosas en Venezuela, es que puede empezar a tomar acciones. Mira, Anderson, yo creo que lo deseable en muchos casos desde distintas perspectivas es respetable, ¿no es cierto? Como te dije hace un momento, lamentablemente yo tengo que romper a ratos mi posición personal de la posición oficial del gobierno, ¿no es cierto? Para mí sería más fácil que tener aquí posiciones altisonantes y sobre esa base resguardar mi criterio político personal. No lo voy a hacer, aunque me preguntes 7 veces si es que el Ecuador debería tomar una posición sobre si el Ecuador es democrático o no. El Ecuador tiene una política clara, delineada por la canciller, que es la persona que goza de la confianza del presidente. En cuanto el presidente decida tomar una posición distinta, la va a tomar. El presidente, cuando habla con el presidente peruano para que invite a Maduro, lo que dice es: hablo para que Maduro nos rinda cuentas a los compañeros americanos. No dice para que esté tranquilo Maduro, no. Es para que nos pueda decir qué pasa en ese país. Es para que nosotros podamos tomar una posición. Y tú habrás visto que el mismo funcionario, el que mencionaste hace un momento de los Estados Unidos, el señor Shannon, cuando salió, felicitó al Ecuador por su posición con respecto a Venezuela, que no es la misma del gobierno de Correa. La posición del gobierno de Correa es de estar al lado del presidente Maduro. Así no está el Ecuador. El Ecuador está en una posición independiente buscando una salida. Y creo que la intención del presidente Moreno, sinceramente, es no estrechar la relación con el gobierno venezolano, no estrechar la relación con otros, no. Lo que busca es que se acabe el gravísimo problema estructural que tiene ese país. ¿Y cómo lo va a hacer? Planteando en este momento una discusión interamericana que busque una solución y buscando cuáles son los mecanismos de solución. Yo he visto, por ejemplo, que mucha gente critica la posición de Zapatero, ¿no es cierto?, la posición que él tuvo. Posiblemente sí, pero está buscando una solución, Anderson. La otra posición es sentarnos aquí y mirar. Es condenar, sentarnos y mirar. La otra posición es presionar, que las presiones han funcionado. ¿Cómo han funcionado? Porque esa es otra pregunta real. ¿Cómo han funcionado las presiones? Yo creo que lo que logran esas presiones, ya si quise pongo un criterio mío, lo que logran esas presiones es enconchar más al gobierno venezolano, que cuando se enconcha más, complica más la vida de los venezolanos llanos y puros. O sea, no, aquí la discusión no es con la política venezolana, es con esos ciudadanos que todos los días están saliendo y entrando por nuestras fronteras. Parte de la discusión, una de las reuniones, te lo comento rápidamente, parte de las reuniones que tuve la semana pasada fue una reunión con algunos ministros para buscar un mejor camino para las personas, para los miles de venezolanos que todos los días entran al Ecuador. Porque eso es lo que nos corresponde abrirles los brazos para que no vivan una situación Visión 360 de Coavisa cifraba ayer por la noche en un reportaje que yo entiendo es reprisado, en 2.500 la cantidad de venezolanos que entran diariamente por las fronteras ecuatorianas.
nos estamos enfrentando a una crisis de migración. El gobierno se está preparando ante la posibilidad de una estampida humana de venezolanos que, como yo, decidan quedarse en este país. Y serán recibidos con las manos abiertas si es que deciden quedarse en el Ecuador. Esa es la posición del gobierno con respecto a los venezolanos. Nosotros vivimos ya un proceso de migración muy fuerte en el Ecuador por circunstancias distintas, por circunstancias económicas, y lo que nosotros les pedimos a los países que acogieron a nuestros compatriotas fue certezas, fue acogerlos, fue abrazarlos, y esperaríamos que el Ecuador haga eso, no solo contigo, sino con todas las personas que nos conmueve ver cómo vienen con mantas y con lo poco que les queda para tratar de buscar una vida mejor. Ivonne Ramia tiene una pregunta maravillosa. Pregúntale a Juan Sebastián por quién votó. ¿Me puedes repetir el nombre? Ivonne. Pregúntale a Juan Sebastián por quién votó para presidente en las elecciones del 17. El voto es secreto, ¿no? Respóndele, Ivonne, que el voto es secreto. Pero es una pregunta maravillosa. Vamos apurando el diálogo en honor a tu tiempo, Juan Sebastián. Libertad de expresión. Una comisión internacional estuvo en Ecuador asegurando que hubo un pasado oscuro para el ejercicio del oficio del periodismo en la década pasada y que se respiran efectivamente nuevos aires en Ecuador. Sin embargo, la estructura y la maquinaria de persecución sigue allí intacta, aunque la voluntad del gobierno ha sido la de no utilizarla. ¿Cuándo van a echar abajo la estructura con la que no están de acuerdo? Las instituciones no son las personas, pero las personas sí componen las instituciones, y digamos que la cabeza de esa institución ya está fuera, clamorosamente fuera, con la votación más fuerte que ha tenido la Asamblea desde el 24 de mayo. Está fuera porque todos coincidieron en la Asamblea Nacional, en la oposición y en el oficialismo, incluso en el correísmo, que el superintendente se había excedido en las capacidades de sanción que tenía esa superintendencia, que había abusado. ¿Y por qué ese correísmo no hizo nada durante 10 años? Sí, no, yo se lo preguntaré cuando vengan por acá. Que había abusado de las capacidades que le concedía la ley. Ustedes han decidido, digo ustedes por decir la clase política, cortarle la cabeza al perro y dejar la rabia suelta. Que es que el problema no era que había un loco con ánimos de persecución contra la prensa. El problema es que ese loco nació de una ley de comunicación que le permitía hacer lo que hizo. ¿Cuándo van a desmontar el aparato de persecución? Hay una comisión, como ha sido público, hay una comisión con los medios privados, medios públicos, que está encabezando Andrés Michelena, que está planteando la salida al problema serio que tiene la libertad de expresión en el Ecuador, encabezada por esa ley. Yo me imagino que esa comisión entregará resultados pronto, y esperaría que esos resultados sean soluciones estructurales a lo que vivió el país en este tiempo. Pero hay una cosa en la que me quisiera quedar por un momento. Lo que pasó en este país en relación a la impunidad respondió a algunos factores, dos de ellos que creo que se están solucionando estructuralmente. El primero, la decisión de quien esté en el Poder Ejecutivo de no tratar de tomarse el resto de los poderes, sino de respetarlos, porque eso hace que haya los pesos y contrapesos necesarios en la democracia. ¿Te refieres al presidente Lenín Moreno? Claro, y además que todo el tiempo lo repite, todo el tiempo: independencia de poderes, independencia de poderes, independencia de poderes. Siempre ha tenido un discurso a favor de la independencia de poderes, pero cuando tuvo un fallo en Sedatos contra una de sus ministras que desvirtuaba las acusaciones falsas de la ministra Rosana Alvarado, salió en cadena nacional a decir que no estaba de acuerdo con una decisión judicial. Pero eso no significa que busque votar al juez, que busque tumbarse la decisión, que busque cambiar, de ninguna manera. Pero cuando no tiene respeto por la independencia de poderes, no agrega un pero. No, pero es que tú, por supuesto que sí, pues tú puedes discrepar. Eso no significa que independencia de poderes, la Asamblea decide hacer una barbaridad. El presidente puede decir: señores, yo creo que lo que ustedes hicieron es una barbaridad, pero es su decisión. Igual que lo que pasó con Sedatos. El presidente no dice: hay que votar al juez, hay que cambiar la sentencia, hay que complicar. Correa tampoco lo decía. ¿Cómo no se cambiaban los jueces? Sí, pero no lo decía. No lo decía. Es que bastaba la palabra del presidente para saber que no estaba de acuerdo, para que alguno agencioso se metía presa a la gente. Se metía presa a la gente, se les destituía a los jueces, se les impedía volver a trabajar durante 20 años. Si no, pregúntale al señor José Swing, que trabaja en el municipio de Quito, qué le pasó cuando falló en contra de una decisión del gobierno. No puede ser lo mismo. Tú puedes discrepar, y políticamente puedes discrepar con lo que hacen otros poderes. Sin embargo, eso no significa no respetar la independencia de poderes. Y en esa circunstancia lo que iba es: cuando tú respetas la independencia de los poderes y cuando tú tienes unos medios de comunicación activos, la posibilidad de que la impunidad reine es bastante menor. Punto final con la conversación con Juan Sebastián Roldán. ¿Optimista, pesimista en el mediano y corto plazo? Optimista en el mediano y en el corto plazo. ¿Qué va a pasar de bueno en este país?
va a haber un plan económico que nos va a dar tranquilidad, va a haber acciones específicas del gobierno que nos van a dar la certeza de dónde va, van a haber bitácoras claras en la economía y en la política, y vamos a sentir como ecuatorianos que la situación está comenzando a cambiar después de una difícil mesa no tendida que dejó el gobierno anterior. Qué gusto tenerte por acá, Juan Sebastián. Anderson. Gracias a ustedes también por conectarse, sus preguntas, sus comentarios. Espero haber procesado la mayor parte de ellas. Le debemos una respuesta a uno de los amigos que nos escribió. Créeme que te la voy a hacer llegar en cuanto Juan Sebastián se acuerde de responderla. El presidente Lenín Moreno se encuentra en este momento cerca de cumplir un año en funciones. El presidente ha logrado solucionar con habilidad, tiempo y paciencia ajedrecista la mayor cantidad posible de problemas políticos que había heredado del gobierno anterior. Tiene pendiente aún la economía, cuya promesa de empezar a solucionarse está con la presentación del plan económico para finales de este mes. Y no debe descuidar la seguridad, que aunque el gobierno se esfuerce ahora en decirnos que es normal, que el crimen organizado está siendo asfixiado y estos eventos que hemos vivido en la frontera norte son respuesta a esa asfixia, no deja de ser preocupante para los ecuatorianos que bombas empiecen a estallar, que el ejército empiece a recibir disparos y que los organismos de inteligencia que tienen la capacidad operativa, al menos de forma contractual, como lo revelaremos esta mañana, no estén utilizando todas las herramientas posibles y necesarias para estar un paso más adelante que el crimen organizado. Estaremos pendientes de este y otros temas. Mañana, otro entrevistado, otro tema, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch.